sido un poco raro el texto, ¿no? Porque, eh, sí, ayer, ayer me dijeron, ese es el texto, sí. ¿Saben? Porque quiero comenzar a que nos adentremos precisamente en esta carta de Pedro, ¿no? Y quiero ir viendo a ver si podemos ir desmenuzando esta carta que escribió el apóstol Pedro. Entonces, como yo no quería avanzar más allá del versículo número 1, así que vamos a leer Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer esos dos versículos. Esto es lo que dice la Escritura. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este es el comienzo de esta carta que escribe Pedro. La zona... ¿Qué pasa? Sí, porque está haciendo... ¿La apago? Capaz. Bien. Comienza como lo suele hacer Pablo también, poniendo su nombre al principio. Nosotros utilizamos en nuestras correspondencias, cuando las escribíamos, ahora ya todo internet, cuando las escribíamos poníamos abajo nuestro nombre, etc. Esta es una carta, un documento que el apóstol Pedro envía y comienza escribiendo Pedro. Pedro y una coma, apóstol de Jesucristo, etc. La sola mención del nombre de Pedro era un llamado de atención para que todos a quienes les llegara la carta, a quienes escucharan cuando se leían las cartas, porque las cartas se las enviaba y se iban trasladando de iglesia en iglesia y se les iba dando lectura, era un mensaje, era una enseñanza, era algo que venía de parte de Dios, porque Dios fue el que eligió, el Señor Jesucristo, entregó en los apóstoles el encargo de que ellos fueran los que transmitieran las enseñanzas, para que no hubiera equivocaciones ni tampoco hubiera otras doctrinas que se entrañaran, se metieran dentro de las entrañas de la iglesia. Por eso, la doctrina que nosotros debemos seguir, estar atentos, es la que está en las Escrituras, la única. Y las Escrituras fueron precisamente desarrolladas por la guía del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por eso la doctrina de los apóstoles es la que nosotros tenemos y debemos seguir. Y no nos vamos a equivocar siguiendo esto, que es la doctrina de los apóstoles. Entonces, estas cartas que llegaban a las iglesias eran leídas y tenían muchísima autoridad porque provenían precisamente de los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo hace aquella oración intercesora delante del Padre y le dice, no te pido tan solo por estos, dirigiéndose a los discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos? Es a ellos a quienes Cristo les entrega el mensaje. Y hay un texto acá que lo tengo cerca, lo voy a tratar de leer. Está en la carta de primera de Juan, capítulo 1, y está escribiendo el apóstol y dice estas palabras en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos,
Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En el versículo 3 dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay lugar a equivocaciones. Por eso la importancia de esta escritura, por eso la atención. Cuando llega esta carta, comienza con esta alocución. Pedro. Sabían quién era Pedro. Sabían la historia de Pedro. Sabían todo lo que Pedro había hecho. Saben ellos quién es aquel que les está escribiendo y les está diciendo estas cosas que a continuación él va a desarrollar. Y nosotros vamos a tratar de nutrirnos de ellas. Pedro. La sola mención de su nombre, no había otro, ¿saben que busqué en la escritura? No hay otro que tenga ese nombre. Pedro, no hay otro más que tenga ese nombre. Y es un nombre que se lo dio el Señor Jesucristo. Es el nombre que no es el original de su nacimiento de padre y madre. Pedro era hijo de Simeón, según el hebreo, y Simón, según el griego, su nombre, mejor dicho, Simeón o Simón, según griego y hebreo. Este hombre, sabían todos lo que había sido, lo que había hecho y lo que había dejado de hacer. Sin duda, Pedro, al que prestan atención, al que Dios utiliza y de quien, a través de quien llegan las noticias de Dios, era un hombre transformado. Eso es las maravillosas cosas que Dios hace, un hombre nacido de nuevo. Cuando escribió esta carta, el apóstol Pedro, sin duda era un hombre con suficiente autoridad, reconocida dentro de la creciente iglesia. Era un hombre muy reconocido. Es más, hay cosas que vamos a tratar de ir dilucidando en las cuales Cristo mismo le entregó directivas y le entregó autoridades al apóstol Pedro. Pedro tenía los méritos suficientes para ser escuchado. Todos sabían quién era él. Por eso, a la sola mención de su nombre, los cristianos se disponían a aprender y a hacer. Pedro, el de aquella vida relatada y cuidadosamente apuntada para aprender de él, porque de él tenemos en las Escrituras muchísimas cosas. Cuando Rodolfo hablaba el domingo pasado, decía de que él estaba inmerso en desarrollar los Hechos de los Apóstoles y dijo, la primera parte, primera mitad de los Hechos es todo relacionado a Pedro y la segunda a Pablo. Hay muchísimas cosas. Cuando escuchamos las vivencias de Pedro, he llegado a tener un dolor porque se dijeron muchas cosas tomando a Pedro de una manera que no corresponde. El terco, el equivocado, el que siempre estaba allí, etcétera, apuntando cosas. Pedro tuvo una vida muy especial, muy especial. Miren, es interesante observar cómo los hombres trascienden del anonimato al conocimiento popular. Es interesante contemplar eso. Y esto es por medio o a través de los hechos destacados en los cuales ellos tienen mucho desarrollo. Ellos se distinguen de los demás. Por ejemplo, son hombres que son diferentes al resto de la humanidad y que trascienden.
No se los conocía y por hechos que ellos han realizado o han llevado a cabo, son conocidos por el resto de la humanidad. Einstein, Pasteur, Darwin, Cervantes, Mozart, Miguel Ángel, etcétera. Son hombres que eran anónimos, pero que a través de las cosas que hicieron trascendieron al conocimiento popular. Ahora, en esto me ha gustado mucho porque me puse a pensar en mi persona, ¿no? En mi persona, un anónimo hombre, un anónimo muchacho que anda en la ciudad de Carlos Paz, perdido en medio de toda la ciudadanía. ¿En qué trasciende mi vida? ¿Cómo es esto? Y me dio mucho gozo cuando entendí esto que Dios me ha dado, que nos ha dado a todos nosotros. Lo maravilloso es contemplar cómo se distinguen los cristianos del resto del mundo. ¿Cómo nos distinguían? Mientras en aquellos que mencioné recién, la distinción radica en el conocimiento científico, en el conocimiento literario, en el conocimiento musical, en el conocimiento de las artes, etc. Y son dones que Dios les ha dado a ellos. Mientras ellos se destacan con eso, al cristiano lo distingue del resto la fe. La fe. Y esto es algo que realmente nosotros debemos ejercitar, en lo cual nosotros debemos hacer énfasis en nuestra vida. La fe, que es un don de Dios y que nosotros debemos ejercitar responsablemente, es algo que no lo podemos obviar. Dios nos ha provisto de un don que es la fe. Cristo, en una enseñanza muy particular, dice que si nuestra fe tuviera el tamaño del grano de mostaza, podríamos decir a este monte, échate al mar, y lo haría. ¿Es importante la fe para la vida? Claro que lo es. Claro que lo es. Es importante para nosotros como lo es para el resto de la humanidad, la fe. La fe es la que nos hace saber de Dios. Nos hace saber que Dios es Dios. El resto de la humanidad no lo tiene. No la tiene y no sabe de Dios. Y no saben que Dios es Dios, como lo sabemos nosotros. Y eso hace que nosotros tengamos esa distinción. La fe es la que trae luz al alma. Sí, es la que alumbra la oscuridad del desconocimiento que nosotros tenemos de Dios. La fe es la que hace que veamos y creamos a Dios. Es la que hace la distinción. Es la que nos hace a nosotros hombres y mujeres particulares, diferentes, de los que Cristo dice, no son del mundo. Y qué importante que es que al ejercitar nuestra fe, verdaderamente nosotros hagamos ver al resto de la gente que no somos de ellos. Y no porque nosotros los miramos peyorativamente o despreciamos su condición. No, no somos de ellos porque nosotros tenemos algo fundamental en nuestra vida, que es la salvación, el conocimiento de Dios y fundamentalmente tenemos a Dios en nuestras vidas. Y eso lo sabemos y lo creemos. Y lo importante es que lo apliquemos y lo vivamos de esa manera. La fe es la que nos trae salvación de Dios y que nos hace sentir que somos salvos. No hay dudas en nosotros. Ha querido el enemigo tergiversar la obra de Dios y ha querido traer confusión a todos los cristianos, diciendo que la salvación se pierde y que hay que tener mucho cuidado y trabajar de una manera
tal para que no perdamos lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pensemos simplemente, semejante sacrificio, semejante muestra de amor, puede quedar obsoleta si nosotros queremos o no nos ocupamos en ella. Cuando Dios dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación, está hablando precisamente de nuestro comportamiento y de nuestro testimonio para con el mundo. Esa obra de Cristo no hay poder de quien la deshaga. Y nosotros hemos sido salvos a través de la obra del Señor Jesucristo. Es por eso que la fe nos hace esperar en Dios. Sí, nos hace esperar en Él. Nos hace caminar con Él. Nos hace confiar en Dios. Nos hace saber de Él, que nos compró con su sangre y nos salvó de nuestros pecados, nos lavó de ellos y que nosotros somos de Él. Eso es la fe. Eso es lo que hace la distinción de un cristiano de nombre. Y ahora sí me da satisfacción. Somos unos hombres y unas mujeres que trascendemos del anonimato a que seamos conocidos por toda la gente. ¿Y cuál es el resultado? La burla, la sorna, el desprecio, la persecución, aunque no es como la persecución que están sufriendo muchas personas en el resto del mundo, donde son asesinados y enterrados en fosas comunes por ser cristianos. Gracias a Dios que nosotros tenemos la posibilidad de que con libertad podemos vivir como cristianos en este país. Pero somos perseguidos. Es más, yo creo que cada uno de ustedes puede analizar lo que sucedió en algún momento en sus trabajos, cuando por la capacidad que tenían, eran a los que les correspondía estar en cierto y determinado lugar, pero que por ser cristiano era dejado de lado. Es así. Ese tipo de persecución, ese tipo de discriminación. Y eso es porque somos notorios al resto del mundo. Hemos trascendido del anonimato a ser conocidos por la fe. Pues bien, Pedro era un hombre anónimo. No era conocido por nadie, era un pescador. Simple, sencillo. Es más, lo acusaban los fariseos de que era un hombre inculto, sin letras. Era un pobre hombre trabajador. Era un hombre que solamente se dedicaba a pescar todas las noches, lavar las redes que había utilizado por las mañanas y quizás dormir, descansar el resto del día para prepararse para otra jornada más. Sí, aparentemente por los estudios que hay, aparentemente había conformado una sociedad con Juan, con Jacobo y con algunos otros socios. Habían hecho una especie de sociedad, una compañía de pesca. Pero era un hombre común, corriente, sencillo. No era conocido. Más todavía. Había un hombre que caminaba por las márgenes del mar de Galilea que no era conocido por nadie. Nadie le prestaba atención. Ese hombre venía buscando a aquellos que ya había escogido el Dios Padre y a los cuales debía llamar y conquistar, a los cuales debía hablarles y debía agolparlos, cobijarlos, guardarlos, apartarlos para sí. Jesús caminaba por las márgenes del mar de Galilea y nadie le decía nada. Nadie lo miraba. Nadie prestaba atención en esa persona. No había trascendido. Era un hombre anónimo. Y ese hombre
es el que se acerca a aquellos hombres que estaban lavando las redes. Y les dijo unas palabras preciosas que a mí me marcaron la vida. Yo los haré pescadores de hombres. ¿Ellos entendieron lo que les dijo? Sí, porque ellos sabían lo que era pescar. Era sacar del fruto de la mar peces, sacarlos, quitarlos de ese ámbito, sacarlo de las aguas. Y ellos entendieron lo que Jesús les dijo: los haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque ellos entendieron de que pescar hombres significa sacarlos de su ámbito, apartarlos del lugar donde están, sacarlos para un lugar diferente. Créanme que esa expresión fue la que me llevó a decirle de mi parte al Señor: quiero ser uno de esos, cuando yo recién conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Andrés era el hermano de Pedro. Andrés había estado escuchando, siguiendo las enseñanzas de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue el enviado, el que iba adelante abriendo el camino para que sea conocido su Hijo, el enviado, Dios hecho hombre, el Señor Jesús. Aquel anónimo que caminaba, hasta que Juan el Bautista lo distinguió, señalándolo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí comenzó la gente a prestar atención en aquel que caminaba humildemente, anónimamente, por la playa del mar de Genesaret. Andrés se encontró primero con Jesús y le habló y le dijo: Pedro, hemos encontrado al Cristo, lo hemos encontrado, ven, vamos. Y se produce aquel encuentro maravilloso. Llega Pedro ante la presencia del Señor Jesús y el Señor Jesucristo le dice: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Juan capítulo 1, versículos 40, 41, 42. Los vamos a leer. Versículo 40 del capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¡Qué encuentro! Cada vez que lo leo, verdaderamente me impacta. Me hace sentir cosas maravillosas. Tener ese encuentro de esa manera con el Señor Jesús. Le miró. Estuvimos el sábado pasado, escuchando cantar a Santiago Benavides, que él tiene una canción que se llama La mirada de Jesús. Muy hermosa canción. La mirada de Jesús me impacta. Mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. Jesús conoce
conoce a profundidad los corazones de cada uno de nosotros. Como lo resaltaba recién Rodolfo en el Salmo 139, es que Él nos formó. Él ya le ha puesto límite a nuestra vida, a nuestros días. Es más, Él formó todas las cosas en nosotros sin que faltara ninguna de ellas. Ya está hecho. María Emilia ya estaba formada, hecha en el vientre de su mamá, con todos los decretos, las cosas que Dios había determinado, por las cuales ella iba a pasar, iba a vivir. Cuando conocemos nosotros, y esto nos pasa a todos, cuando conocemos las bondades, las maravillas de nuestro Dios, todos decimos, ¿cómo no lo conocí antes? Yo lo conocí cuando tenía 31 años, ¿cómo no tenía 18 cuando lo conocí? Saben de que Dios se glorifica a sí mismo en nosotros. Y nuestra vida tiene que ser para glorificarle a Él. Y si yo hubiese conocido a Cristo como mi Señor y Salvador a los 18, como he pensado, no habría tenido yo la suficiente visualización de la maravilla que Él ha hecho en mi vida, que me sacó de los lugares y de la vida que yo tenía para ponerme en estos lugares, en estos estrados, para yo contemplar la maravilla de su obra y poder glorificarle a Él. Por eso Él se glorifica en nosotros. Por eso es que Él tiene determinado cuándo, el día, la hora, dónde Él va a venir a buscarnos, a mirarnos. Como le ocurrió a Pedro. Él conoce en profundidad el corazón. Él tiene un conocimiento sobrenatural. Sí, porque Él es sobrenatural. Él no ve lo que nosotros vemos. ¿Recuerdan Samuel con Dios en la elección del rey de Israel que era David? Dios mira el corazón de los hombres. Fue la expresión. Tiene un conocimiento sobrenatural. Él, de nosotros. Él toma toda la información que pareciera que solo está en el conocimiento interior y en lo más profundo de cada uno de nosotros los hombres. Él lo toma. Esa mirada del Señor Jesucristo. Tú eres Simón. Tú serás llamado Pedro. Piedra. ¿Por qué le puso ese nombre? Piedra. A Pedro. Porque realmente Pedro, al transcurrir de su vida, fue demostrando que era una dura roca que no se pudo horadar, que nadie la pudo quebrantar, y que a pesar de que todo lo que vivió y sintió y sufrió fue un hombre que llevó el nombre de Cristo hasta lo más alto en lo cual él podía llegar. Nada lo quebró, nada lo apartó. Tú serás llamado Pedro, porque él toma de Pedro todo la información. Cuando Pedro se da cuenta, ¿recuerdan ustedes aquella vivencia de Pedro cuando el Señor Jesús le dice que eche las redes a la derecha, que iba a pescar? La expresión de Pedro cuando saca los peces fue: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro supo, sintió que Cristo había llegado al conocimiento profundo de su vida. Y él sabía que era un hombre que no era digno de estar en la presencia de aquel hombre que le hablaba y le hacía sentir lo miserable que era y la grandeza que él tenía. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Jesús posee conocimiento de todo acontecimiento de nuestra vida, aún de nuestros pensamientos. Nada le es oculto a Él. Nada. El Salmo 139 cuando habla, si huyere a los montes, he ahí tú estás. Y si fuese al Seol, he aquí tú estás. No hay lugar, no hay secreto que nosotros podamos ocultar de Él. No hay secreto. Todo es conocido por Él. Y lo maravilloso es que no se limita el Señor Jesús a mirar nuestro interior, sino que también Él nos transforma en lo que Él quiere que lleguemos a ser. Sí. Nos mira, sabe quiénes somos y nos transforma. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás Pedro. Tú serás piedra. No lo entendía. No lo entendíamos. Ahora tenemos la bendición de tener la Escritura y de llegar a conocer por qué el Señor le puso piedra, le puso Pedro a Simón, hijo de Jonás. Él sabe todo lo que nosotros debemos llegar a ser. Realmente, la mirada de Jesús es terrible. Tiene una trascendencia esta expresión que me hace temblar. A cada uno de nosotros nos hace temblar. Jesús miró todo, no tan solo a Pedro, los ojos de Pedro, sino que miró hasta el final de su vida. Y Él sabía quién iba a ser Pedro. ¿Piensan ustedes que Él no sabía que Pedro en aquellos momentos asiagos, Jesús sabía que Pedro le iba a negar? No lo conozco. No me hables de Él, no sé quién es Él. Pero también Jesús sabía de que el Espíritu de Dios le iba a revelar a Pedro. ¿Quién dicen los hombres que es el Cristo? Que soy yo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Uno dice que eres un profeta, otro dice que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, te lo reveló el Espíritu. Son cosas hermosas, son cosas maravillosas de Pedro. Señor, manda que yo, si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Es Pedro. Jesús, cuando le miró, vio toda la vida de Pedro. No es que tenía desconocimiento de ella, sino que ahí se encontró con aquel que había sido llevado por Dios a su presencia para que Él lo salvara. Se encontró con Iván, se encontró con Gustavo, con Desiree, se encontró con cada uno de nosotros que fue llevado por Dios para que fuésemos salvos. Y Él nos conoce. Es maravilloso esto. Él nos conoce, sabe nuestro nombre. Es más, me puse a pensar, ¿por qué me puso mi papá, mi mamá este nombre? Porque Él dijo que debía llamarme así. Él dijo eso, Él ordenó, Él mandó. Y Él me conoce, nos conoce a cada uno de nosotros en la profundidad, no tan solo de nuestro nombre, sino en nuestra característica que nos fue dada, conformados de acuerdo a su voluntad. Tú me formaste. Somos así porque Él lo hizo. Nos conoce. Así nos mira a nosotros el Señor. Siempre Él vio quién era Pedro y lo que sería después que Él lo transformara, como a nosotros. Hay un versículo que dice en la Escritura que Él preparó de antemano las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No recuerdo la cita, pero sí lo tengo en la memoria.
Él preparó de antemano todas las obras para que nosotros anduviéramos en ellas. No hay nada que hagamos que escape al conocimiento y al dictamen de nuestro Señor. Ahora, cuando Pedro es mirado con aquella mirada escrutadora y ante la voz de aquel que le anuncia, tú serás Pedro, ¿se resistió Pedro? ¿Se resistió? Aquel nombre tenía una connotación específica. Pedro sería una roca, una piedra. Aprendería a hacerlo, porque Pedro era un simple pescador, un hombre sin letras. La mirada de Jesús es la mirada de Dios, porque Él es Dios. Muchas veces me quiebro ante Dios, muchas veces, y le digo, mírame Señor, le pido, mírame. Es bueno pedirle a Dios que nos mire, es bueno, pues ello nos da mucha comunión con Él, nos hace sentir tan cerquita de Él, nos sentimos en una mayor intimidad con Él, es como si estuviéramos solos con Él. Mírame Señor, es como abrir una charla íntima con Él. Y Él siempre nos estuvo mirando, siempre estuvo Él protegiéndonos, alrededor nuestro, siempre estuvo Él así. Pero pidiéndole de esta manera es como si en el mundo no existiéramos más que Él y nosotros, nadie más. Es abrir un diálogo profundo, íntimo. Mírame Señor, y empieza a derramar el corazón, empezamos a abrir nuestra alma y empezamos a entregarle todo lo que nosotros queremos. Es como si nos apartáramos a solas con Él, lejos de todo, lejos de todos. El Salmo 139, versículo 32, por favor. Perdón, 119, me quedó lo de... El Salmo 119, versículo 32. Perdón, me equivoqué, discúlpeme. 119, 132. Este salmo que tiene 176 versículos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Este hombre, Pedro, llegó a hacer lo que Cristo dictaminó con aquel encuentro. Tú serás Pedro, tú serás piedra. Por eso, cuando Él se presenta ante el resto de las congregaciones, Él solamente menciona Pedro. Y todos saben lo que es Él. Y todos conocen la obra que Cristo ha hecho en Él. Y todos saben de la transformación que Dios hizo en la vida de este hombre. Y saben que a pesar de sus hierros, a pesar de sus dubitaciones, a pesar de la persecución, a pesar de todo, Él tiene a Dios. Y tiene la autoridad de Dios. Y puede expresar el pensamiento y los dictámenes de Dios. Y hay que escucharle a Él, porque Él es aquel que fue escogido como el primero entre todos los discípulos, porque Él fue aquel que recibió las ordenanzas en el capítulo 21 de Juan. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y este hombre, que por 3 veces tuvo que responder a esa misma pregunta, Él es el que escribe. Y Él es el que está incólume, firme,
duro como una piedra ante los embates de las obras del enemigo, y es el que abre nuestro pensamiento y nuestro conocimiento para que nosotros podamos prestar atención. Entonces, cuando vayamos viendo lo que la Escritura dice a través de Pedro, un hombre sin letras, pero que tenía en Silvano su secretario y el que escribió estas cartas y el que las llevó a Bitinia, Asia Menor, a Capadocia, pudo expresar, y Silvano pudo entender y embeberse de todo lo maravilloso y de todo el sentimiento de Pedro para poder transcribirlo tal cual era la personalidad de Pedro. Sí, por eso es hermoso cuando él comienza a escribir y dice, Pedro, hace que nosotros prestemos atención, porque él nos habla del Salvador. Es un testimonio extraordinario de la obra de Dios. Es el testimonio de que no somos anónimos, sino que saltamos al conocimiento de todo el mundo, al cual no pertenecemos, pero al cual damos testimonio de que somos hijos de Dios por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Pedro es el apóstol, el duro, el que Dios profetizó, no que pronosticó, profetizó quién iba a ser. Y me guardo para mí un gozo inmenso que me gustaría que fuera compartido por todos ustedes. Dios ha hecho de nosotros personas a las cuales nos fue incorporado el Espíritu de Dios para que a través de ello todos pudiésemos hacer la obra para la cual Él nos llamó, nos apartó y nos proveyó. Por eso quería hablar de este nombre, Pedro, para que prestemos atención, porque Él es como uno de nosotros. Nos gozamos en contemplarle, pero más nos gozaremos cuando entendamos lo que somos nosotros para Él, porque somos llamados como lo fue Pedro. ¿Oramos? Padre bendito, te damos gracias porque eres bondadoso, misericordioso, porque podemos llegarnos a ti y pedirte, Señor, mírame. Y es como si tuvieses mayor atención sobre nosotros. Es como si estuviésemos apartados los dos, cada uno de nosotros, contigo. Y poder adorarte, alabarte y recibir tus enseñanzas. Gracias, Señor. Bendícenos para crecer en tu conocimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.